Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 19 grados la temperatura. Otra hermosa mañana, ¿verdad? Y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para hoy y los próximos días. ¿Qué tenía previsto a esta hora? Una mínima de 15 grados. 15 grados, ahí lo vemos en pantalla. Y la máxima para hoy será de 28. ¿Qué pasa el jueves? 25 de enero. Mínima de 17, máxima de 30. Va a seguir haciendo calor, ¿eh? También el viernes 25, mínima de 18, máxima de 30 grados, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la primera edición de MBD Noticias. Este mediodía, el PIT-CNT realizará una movilización frente a la Embajada de la República Argentina en Uruguay en rechazo a las medidas del presidente Javier Milei. Por otra parte, les contamos asuntos preocupantes. Un 50% de los homicidios no son aclarados en la justicia y ha aumentado el nivel de violencia con la que se dan justamente los casos, especialmente cuando se trata de homicidios vinculados al narcotráfico, según afirmó el fiscal de homicidios Carlos Negro. Por otra parte, el Ministerio de Educación y Cultura desafectó la calidad patrimonial de un padrón en la avenida Gorlero, esto es en Punta del Este, favoreciendo al empresario que compró justamente ese padrón. En otro orden también les contamos que la Universidad de la República habilitará el periodo de inscripciones del 6 al 15 de febrero con más de 140 carreras disponibles para los nuevos universitarios. Y como siempre, vamos a tener entrevista central. Esto será después de las 8:30 de la mañana y es por eso que vamos a estar recibiendo al director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Carlos Mansor. Recordemos que la UNACEB en los últimos días solicitó al Congreso de Intendentes de alguna manera que la prueba para obtener la libreta de conducir sea más exigente. Esto ha generado algún tipo de polémica y de eso estaremos hablando, como decía, en nuestra entrevista central después de las 8:30 de la mañana. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IM Tránsito, @MBD Transporte, algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Pesnes Irigoyen, entre Pasador e Iris, estará cortado hasta las 11 de la mañana por obras del ferrocarril central. También Hudson, entre Albérico Pasador y Waldemar Hansen, cortado de 12:30 a 16 horas por obras del ferrocarril. También Enrique Puey, entre Pedro Camer y Avenida Ponce, estará cortado hasta las 15 horas por tareas de poda en la zona. Y Minas, entre Nueva York y Asunción, también cortado de 7 a 16 por tareas de grúa. Y esto se extenderá además hasta el día 25 de enero. Vamos a comenzar el desarrollo de la información, lo decíamos en nuestros adelantos, un 50% de los homicidios siguen sin poder aclararse en la justicia. Esto lo dijo el fiscal de homicidios Carlos Negro en diálogo con MBD Noticias. Además, apuntó que ha aumentado el nivel de violencia con que se dan justamente los casos, principalmente en la lucha entre criminales. También las investigaciones son más complejas, dijo el fiscal, por los recaudos que toman los homicidas. Las cifras se reiteran, se mantienen. Estamos en una suerte de meseta al alza, digamos, porque son cifras muy altas de homicidios para el Uruguay. Y aparte, no deja de sorprender que un país como Uruguay, que hace algunos años tenía cifras muy pequeñas en materia de homicidios en términos relativos, hoy está a la altura o en mitad de tabla a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Está habiendo más violencia en las formas que se dan los homicidios? Bueno, sí, el hecho de esta nueva coyuntura donde las bandas criminales asolan algunos barrios de Montevideo, sí, las consecuencias son la falta de aclaración de muchos hechos, porque se toman las precauciones necesarias para que no sean debidamente investigados y aclarados, y aparte el nivel y la intensidad y la crueldad con los que se cometen algunos casos. Seguimos con un 50% que no se aclara. Seguimos con niveles bajos, bastante bajos de aclaración por esta misma circunstancia, la irrupción en escena ya hace un tiempo, ya hace algunos años, de las bandas criminales, ¿no? Y las disputas por el microtráfico.
Y estas bandas criminales, decías ahora, ¿están tomando precauciones para a la hora de impedir las investigaciones? Bueno, sí, la planificación de una muerte del integrante de una banda rival mínimamente tiene una suerte de organización del hecho y se elige la hora, el lugar, se toman los debidos recaudos. Bueno, vamos con otros asuntos también vinculados a la seguridad en este caso, porque, vean ustedes, el sindicato de la Guardia Republicana denunció que 2 guardias fueron enviados a patrullar en una zona compleja del barrio Villa Española a pie y sin protección durante 12 horas. Por este motivo, a instancias del gremio de la Guardia Republicana y de la Coordinadora de Sindicatos Policiales, se realizará una asamblea general al aire libre para plasmar reclamos. La situación dada se dio cuando 2 policías se negaron a hacer guardia en moto por las condiciones de las mismas y las recargas horarias. Por este motivo, el jefe de dirección de infantería los envió a patrullar a pie por la zona de Varela, entre Camino Corrales e Irueta Goyena, como represalia, según informó el sindicato a MBD Noticias. Esta zona es particularmente peligrosa para el Ministerio del Interior por las disputas de bandas. Según el sindicato, esta patrulla no está incluida en la orden de operaciones que ejecuta el Estado Mayor de la Republicana. Ante esto, los policías dieron cuenta de lo sucedido a la Unión de Policías de la Guardia Republicana, quienes pusieron al tanto al subdirector, al director de la Guardia y al subsecretario Pablo Audala. Según informó el sindicato, los policías están siendo investigados internamente por hacer público este hecho. Además, agregaron que estas situaciones de abuso se vienen denunciando desde hace tiempo, dejándolas en manos del subsecretario Pablo Audala. Por este tema se expidió el Sindicato de Policías Agremiados Canarios, dando su apoyo al gremio de la Republicana, asegurando que se denuncian situaciones preocupantes que nos hacen retrotraer a épocas oscuras que vivió esta policía y que nadie quiere volver a recordar. Por otro lado, en la jornada de ayer, un joven integrante de la Republicana de 20 años se quitó la vida en Las Piedras. Vamos a tener más información a propósito de este último dato que aportaban nuestros compañeros en nuestra edición Mediodía. Ahora les contamos que el supervisor de fiscalización de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Gustavo Misa, señaló que se debería hacer un análisis de riesgo de las actividades dentro de la zona franca y además rever todos los objetos obligados a ser controlados. Además, también dijo que en relación a la disposición del Parlamento de eliminar la obligatoriedad de las empresas de transporte de carga de declarar actividades sospechosas sobre el lavado de activos, dijo que no se beneficiaron a ninguna de las empresas involucradas con el embarque a Bélgica de varias toneladas de cocaína. Los cambios normativos que se hicieron no beneficiaron a ninguna empresa que pueda estar vinculada a esta causa, que de hecho se está investigando en la órbita de Fiscalía y vamos a ver cómo avanza. Aparentemente sí habría una empresa de logística que forma parte de una de las zonas francas del país, que aparentemente tuvo alguna relación con este embarque que terminó con la droga en Bélgica. Hubo un cambio normativo que se hizo a fines del año pasado, creo que fue por agosto o septiembre, no recuerdo ahora bien, en donde lo que se votó fue la exclusión de las actividades de logística de lo que es la obligación de reportar operaciones sospechosas. Es decir, básicamente lo que se hizo fue se sacó a las actividades de logística como sujetos obligados de la prevención de lavado. Lo que hay que hacer en zona franca es un trabajo a nivel de lo que es un análisis de riesgo de los sectores y de las actividades que están dentro de zona franca para ver realmente cuáles son las actividades que deberían seguir siendo sujetos obligados al sistema preventivo. No olvidemos que la Senaclab supervisa hoy cerca de 14.000 sujetos obligados. El tipo de clientes que se maneja en zona franca y el tipo de actividad, probablemente sí deberían haber más reportes, pero como también deberían haber más reportes en el sector inmobiliario, en el sector organizaciones sin fines de lucro, donde recordemos que están colectivos bastante importantes, como los partidos políticos, los clubes de fútbol. También debería haber más reportes en el sector inmobiliario. Cambiamos de tema ahora, les contamos que la Corte Electoral respondió a un pedido de informes solicitado por la bancada de senadores del Frente Amplio sobre 3 personas vinculadas al entorno del ex senador nacionalista Gustavo Penades que colaboraron para identificar a posibles víctimas.
El Frente Amplio había solicitado una serie de preguntas sobre 3 funcionarios que trabajaban en la Corte Electoral, vinculados al ex senador, que habían estado intercambiando mensajes para acceder a información sobre posibles víctimas de Penades. Los 3 declararon tener filiación política al Partido Nacional. Una de las funcionarias era Graciela Del Vecchio, quien utilizó el sistema de la Corte Electoral para acceder a información sobre alguna de las víctimas por pedido de un colaborador cercano al senador, Horacio Tejera. Del Vecchio estaba en pase en comisión desde la ANEP desde el año 2013. Sin embargo, tras el sumario que inició la Corte Electoral el pasado 1 de noviembre, se dio el cese del pase a comisión de la funcionaria y se le comunicó lo dispuesto a ese organismo. Sobre Horacio Tejera, quien es funcionario de la Corte desde septiembre del año pasado, se informó que solo podía acceder a consultas del sistema del organismo. Por último, se consultó por Ximena Portillo, exsecretaria del senador y militante nacionalista, quien también aparece en escuchas telefónicas sobre este caso. Esa funcionaria de la Corte desde 2011 y, según se informó, no tenía acceso a los sistemas de la institución. En febrero, la fiscal Alicia Scione volverá de la feria judicial y se centrará en estas personas, aunque continuará investigando la trama paralela que se elaboró para beneficiar a Gustavo Penades, por la que ya fueron imputadas 5 personas. Otros asuntos a nivel político, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el nivel de violencia que se está viviendo en nuestro país requiere de un diálogo urgente. Señaló además que el gobierno pasó los últimos 4 años haciendo campaña electoral con el tema seguridad. Dando resultados, cuando se cayó toda la cúpula policial, cuando cayó el ministro, cuando cayó el subsecretario, cuando cayó el director general. Es decir, no hemos tenido un Ministerio del Interior estable, no hemos tenido jefaturas estables. Se han denunciado una cantidad de aspectos negativos vinculados a gente que estaba vinculada al Ministerio del Interior. Entonces, digamos, creo que tiene que haber un poco de humildad en el gobierno de reconocer que es un tema que no lo resolvió, no porque le parezca al Frente Amplio, porque le parece esto a la mayor parte de la sociedad, porque la gente ve cómo aparecen cuerpos descuartizados, cuerpos mutilados, cuerpos que fueron intentados desaparecerse. Entonces, este nivel de violencia requiere de un diálogo, requiere de una conversación, requiere de escuchar a la academia y a las organizaciones sociales de territorio. Si estamos maduros para hacer eso, seguramente vamos a poder dar muchos saltos en materia de seguridad. Una segunda cuestión es que el gobierno nos convocó a un diálogo, pero luego no fue un diálogo. Es decir, los partidos entregaron sus propuestas y el gobierno tomó las que les pareció oportunas y 4 de los 7 partidos que participaron no la firmaron. No la firmó el PERI, el Partido de la Gente, Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Cuando van a decir por qué no se firmó, dicen no firmó el Frente Amplio. No firmó la mayoría del Parlamento. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, solicitó y pidió una asamblea extraordinaria de manera urgente para esta mañana por el reclamo del ajuste salarial que decretó el Poder Ejecutivo. Una cuestión que no es lo que sucede normalmente. Días antes de finalizar el año convocó al Comité de Política Macroeconómica para cambiar esa proyección y bajar casi en un punto lo que es la inflación proyectada, lo que va a impactar directamente en el salario de los trabajadores, porque vamos a tener, en el ajuste del salario de los trabajadores, porque vamos a tener un punto menos. Vamos a hacer una asamblea de COFE porque entendemos que nuevamente los trabajadores estatales y particularmente los trabajadores de la Administración Central están siendo la variable de ajuste que el gobierno tiene para equilibrar o intentar equilibrar sus cuentas públicas. A propósito de temas sindicales, este mediodía el PIT-CNT se va a movilizar frente a la Embajada de Argentina en Uruguay, esto por las medidas que ha tomado el presidente del vecino país, Javier Milei. Les contábamos también que la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social se movilizó frente a la sede del BPS. Denuncian recortes de personal, decisiones arbitrarias y unilateralidad en los cambios en la organización del trabajo. Lo que vemos es una peor distribución de las tareas, personal que está muy superado por la cantidad de trabajo y realmente la forma de la organización del trabajo mismo está redundando en que la gente demore muchísimo más en hacer un trámite que antes era mucho más ágil. El problema básico que planteamos desde el principio es falta de personal.
Si bien no es el directorio del BPS el que dispone la cantidad de personal que pueda o no pueda entrar, es la OPP, entendemos que a un organismo que le imponen una reforma de jubilaciones y pensiones como lo han hecho con el nuestro, deberían de haberlo dotado no solamente de personal, lo mínimo que pedíamos era tener impresoras en condiciones, en buen funcionamiento. Tenemos material que está dejando de funcionar, al escáner que le anda la parte de escanear no le funciona la impresora y viceversa. Y a veces tenemos 10 funcionarios para un solo material de trabajo. Las computadoras también, hay un montón que son demasiado añosas y ya se cuelgan, se cae el sistema, estás atendiendo a una persona y un trámite que te lleva 15 minutos tal vez te lleve 40. La Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal solicitó al gobierno cambios en la legislación para poder sobrevivir, ya que aseguran que la industria está en crisis. Hoy quedan 34 licencias activas de las 150 que había vigentes y de ese total tan solo 15 están cultivando. Primero ampliar la variedad de productos posibles, poder comercializar, que nos autoricen a poder comercializar internamente las flores que no podemos comercializar porque se exportan pero no se pueden consumir localmente. Y además industrializar ese stock que está parado para poder utilizarlo como aceite y que pueda ser insumo de la industria farmacéutica. Que hoy, digamos, tenemos restricciones para utilizarlo y eso implicaría no solamente mover las flores, mover la industria, generar un costo, un abaratamiento de producción, de costos de producción de la industria farmacéutica. Con lo que a la larga estamos acercando más la medicina canábica al público. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, reconoció que se necesitan cambios y dijo que su idea es hacerlos pronto. Lo que sí es claro es que hay que modificar cosas. Yo sí creo eso, es claro que hay que modificar cosas. Ustedes saben, porque yo en estos días he estado manifestando que tengo intenciones de hacer algunas modificaciones ahora, en el corto plazo. Vamos a ver si logro convencer, y de ser así, vamos a tener un proyecto de ley prontamente en el Parlamento, con algunas modificaciones, pero hay modificaciones que están a otro nivel, que son a nivel de decreto. Me parece que sí. Siempre pensando en lo que dice relación con el cannabis de uso medicinal, digamos, favoreciendo el desarrollo lo más posible de la industria. Uno de los asuntos que les contábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias tiene que ver con que el Ministerio de Educación y Cultura desafectó la calidad patrimonial de un padrón en la avenida Gorlero, en Punta del Este, donde funcionaba una estación de servicio ANCAP. La definición permitió que el predio se rematara, favoreciendo a un empresario. Estamos hablando de Daniel Zulamián. Según informó M24, el titular de la cartera, Pablo da Silveira, fue denunciado por este tema ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Él habló el ministro, dijo que no participó del negocio y responsabilizó a la Junta Departamental de Maldonado. Eso el Ministerio de Educación tiene una participación muy chiquita, ni estuvo en el negocio, ni estuvo participando en remate, ni tiene nada que ver con los precios que se pagaron, ni tiene nada que ver con las modificaciones reglamentarias que pueden estar procesándose en Maldonado. Eso es básicamente responsabilidad de la Junta de Maldonado. Estamos en una situación muy rara, que es que había un predio que tenía protección patrimonial, pero al mismo tiempo, desde hace casi una década, tenía autorización para construir en altura. Una autorización para construir en altura que había dado la Junta de Maldonado en la época del intendente de Los Santos, hace casi 10 años, y que nadie había discutido. Quiere decir que en esa subasta lo que se vendió fue un predio que tenía una autorización para construir hasta 8 pisos. Y el precio que se pagó es bastante convergente con esa situación. Parece que acaba de haber, nosotros nos enteramos por la prensa, no tenemos nada que ver con esto, una modificación en las reglamentaciones de altura que implica un cambio en las reglas de juego en las que se decidió la solución de la desafectación, que era una solución para proteger lo que hay que proteger, que es la estación de Gorlero. Y no estaba nada muy claro hasta dónde llegaba el alcance de la protección patrimonial, dónde dejaba de llegar, y estaban todas las condiciones dadas para que se armara un lío judicial muy complicado.
La Universidad de la República habilitará un nuevo periodo de inscripciones desde el 6 al 15 de febrero y cada facultad además podrá extender su periodo de anotación. Hay más de 140 carreras disponibles para los nuevos universitarios. Jerónimo Orlando, de Comunicación de UDELAR, contó que se va a habilitar además un espacio de gestión virtual para evacuar dudas sobre el periodo de inscripción que funcionará hasta el 29 de febrero, los días martes y jueves. El programa de respaldo al aprendizaje, junto con el SAC, que es el Servicio de Atención Central de la Universidad de la República, preparó un programa de atención virtual para despejar todo tipo de dudas. Es un programa que funciona los martes y los jueves de enero y febrero, en el horario de la mañana de 10 a 12 y en el horario de la tarde de 16 a 18 horas, donde allí uno puede ingresar al portal de la Generación 2024, buscar el espacio de atención virtual, que es un link de Zoom, cliquear y ahí se va a encontrar con un equipo de docentes y de tutores pares. Tutores pares son estudiantes universitarios avanzados que se ofrecen para hacer este tipo de tutorías y dar un respaldo a las inscripciones. ¿Por qué? Porque este es el primer año que la inscripción se hace 100% online y requiere de algunas cositas, como por ejemplo crearte un usuario UI, que eso entrando en Google, poniendo identidad digital es muy simple. Una vez que se valida esa identidad digital, se les solicitará también a quienes se anoten la cédula de identidad, una foto carné y el carné de salud vigente para crearse un usuario UDELAR. Los estudiantes pueden comunicarse mediante las redes sociales y los equipos de tutores estarán disponibles para evacuar las dudas. También se refirió a la diversificación de tecnicaturas. La realidad es que el Uruguay necesita profesionales. A veces hay como un mito ahí de que hay mucha gente estudiando en la Universidad de la República. No. El Uruguay necesita cada vez más profesionales. La Universidad de la República, como te digo, abre las puertas, se ayorna a los tiempos modernos, ofrece diferentes tipos de tecnicaturas también, no solo carreras de grados, también han crecido las carreras que son de posgrados, pero sí, esperamos que la matrícula crezca. Cambiamos de tema ahora. El doctor Daniel Márquez, médico especialista en medicina familiar, dijo a MBD Noticias que hay un déficit en formación en médicos y médicas para la atención a diversos colectivos sexuales en el sistema de salud. Aún personas gays, mujeres lesbianas, personas trans, personas bisexuales siguen siendo discriminadas en ámbitos del Estado. Aún falta cumplir. Si bien Uruguay en muchos aspectos ha sido modelo, falta un montón. Tenemos que pensar que cada trayectoria es única y tiene que ser respetada, sobre todo por el Estado y sobre todo por el sistema de salud, que es quien debe cuidarte, ¿sí? Está esa responsabilidad del cuidado. Que una mujer lesbiana vaya a la consulta y vaya con su pareja y eso no sea fuente de señalamiento. Que un varón gay vaya con su pareja a el control de su hijo, por ejemplo, y que las familias son todas válidas. Cualquiera de ellas, las familias son diversas, tenemos que estar preparados para atender a la diversidad de las familias. Las personas llevan sus propias creencias, que creo que es algo que tenemos que cambiar muchísimo desde la salud, las propias creencias al consultorio. Nosotros tenemos la tarea de acompañar y cuidar, independientemente de la identidad de la persona, la orientación sexual, su ascendencia étnico-racial, lo que sea, ¿sí? Nosotros no estamos en un lugar de juzgar. Nuestra principal tarea es acompañar. Amigos, vamos a hacer una pausa muy breve. A la vuelta hablamos con las autoridades de UNACEB. ¿Qué pasa con la libreta de conducir? ¿Son flojitos, son livianos los exámenes? Se lo preguntamos al director Carlos Manzor en un ratito nada más. Pausa, ya seguimos. Seguimos con más MBD Noticias, segundo bloque, y como habíamos dicho antes de la pausa, ya está con nosotros el director de la UNACEB, Carlos Manzor. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto. Un placer que esté con nosotros, Manzor. Gracias, han sido días movidos los últimos, ¿no? Totalmente. ¿Para qué hablé? Dijo alguno. No. No, al contrario, de esto se hay que hablar y mucho. Se tiene que hablar y lo importante es eso, ¿no? Bueno, y esa es un poco la idea, porque la UNACEB solicitó al Congreso de Intendentes justamente que la prueba para obtener la libreta de conducir sea más exigente. Y bueno, ¿por qué se hace este pedido? ¿Está flojito el teórico?
Está dentro de todas las cosas que están sucediendo, que no solo la parte del teórico, sino que nosotros, así como se funcionó ahora, como es las carreteras que están puestas a nuevo, que están muy bien, para justamente el andar de la gente nos parece perfecto, ahora se están corrigiendo las velocidades, cosas que se van ajustando a la marcha. Entendemos que la parte nosotros de lo que es el tránsito en Montevideo mucho que ver tiene con el manejo. Entonces empecemos por la que damos nosotros, que es la libreta, que damos ese crédito al ciudadano para salir a manejar. Y que el manejar hay que tratar de concientizar a la gente. Vemos errores que realmente impensados de la gente, errores que realmente son de principiante. Por ejemplo, para hacerlo más gráfico, ¿qué cosas se ven andando en la calle? El uso del celular es una cosa que a mí realmente ya me tiene mal, realmente. No digo que se me paran los pelos de punta porque no me va a querer. Yo lo entiendo, a mí tampoco, sí. Por supuesto. Pero hay cosas que realmente uno no puede pensar que un profesional. He visto ómnibus con los celulares. Saben que no pueden hacerlo. Así como las conversaciones, así como la música, todo lo que da. Un montón de cosas que suceden en el ámbito del manejo que no se debe tener. La atención debe ser en lo que es el manejo, que es el cuidado de su vida. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué entiende que se da esto? Porque uno sabe que cuando se sube a un vehículo tiene que prestar atención. No sé, usted decía la música alta. Yo prefiero escuchar el motor, por ejemplo. Totalmente. Más allá de eso. ¿Pero por qué se da? Y pienso que es un poco la distracción, un poco los momentos que vive cada uno. El otro día fue gracioso porque nos encontramos en un semáforo, venía uno atrás mío. Y se ve que me vio la cara a mí que yo iba pensando en otra cosa. Y realmente iba pensando en otra cosa. Sí. Y me dice, ¿en qué vas pensando? Me dice. Y se rió, ¿no? Y le digo, en plata. Dice, estamos todos igual. Digo, lo que son esas bromas que uno se da. Sí, claro. Pero ve a veces la cara de distracción de uno que no está en este país, está en otro lado. Claro. Entonces uno entiende esas distracciones, esas cosas, pero entendemos que el teórico, volviendo al inicio, es muy liviano y consideramos que hay cosas que debe saber más el conductor. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, nosotros estamos utilizando cubiertas que son importadas de Norteamérica. Supuestamente son las mejores americanas, son baratos, Guillerto, en definitiva. Pero funcionan ahora, en invierno. Nosotros las traemos acá a 40, 50 grados de temperatura, cosa que cambia el andar y la marcha. Otra cosa, el espesor de la cubierta tiene que tener 1.6. Estupendo. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos de repente en una mancha de aceite? O cuando nos encontramos en un agua planet. ¿Qué hacemos? ¿Apretamos el freno o no apretamos el freno? Hay algunos que dicen, no, el freno no tenés que tocar, tenés que ir llevando el auto. Otro dice, mete el freno, clavalo en lo que sea. En definitiva, tiene que saber el chofer a las cosas que se pueda tener en el manejo. Cosa que eso lo vemos que en el teórico no está. Que hay preguntas que de repente que son una lección, 3, 4 preguntas, algunas insólitas, algunas con trampa, pero entendemos que no queda el concepto arraigado, que es lo que nosotros buscamos, que el que sale realmente sepa lo que debe hacer. Habría que reverlo. Totalmente el teórico. Yo pienso que hay sí, absolutamente. Y aparte nosotros tenemos que hacer una aspiración de lo que pensamos o pretendemos nosotros. Pero considero, y por eso hay algunos que se molestó un poco que nosotros enviemos, sí, nosotros vamos a enviar nuestra forma, pero entendemos que esto es de todos. Entonces acá las inspecciones y los trabajos de lo que es las direcciones de tránsito de todo el país, cada uno tiene sus técnicos, su forma de ver y de pensar. Entonces sería importante entre todos tratar de hacer un equipo y armar un buen teórico, que en definitiva es la responsabilidad y el beneficio, si lo hay, es para todos. Usted lo decía, hubo algunas críticas, por ejemplo, desde la Intendencia de Canelones. ¿Cómo toma esas críticas? ¿Se va a reunir la UNACEP, por ejemplo? Como deben ser las críticas, por supuesto, bienvenidos, pero ojalá que siempre sean críticas constructivas. ¿Cómo no vamos a hacer nosotros el pedido? Vamos a hacerlo. Nos pareció que nosotros elevar la propuesta de cómo de repente hacer nuevamente otro teórico, nos pareció un poco como imponerlo. Y nosotros pensamos que al contrario, hacemos este llamado para entre todos charlarlo, trabajarlo y de ahí armonizar. ¿Ya se concretó ese pedido por la vía formal? Está en esto, estamos en este intercambio que nos cruzamos y por eso es lo importante de los medios de poner este tema en la palestra, que sea en la discusión, en el club, en el bar, en la carnicería, que se discuta el tema, porque esto es un tema que nos va a la vida, nos está yendo la vida a la juventud. ¿Y qué expectativas tienen con estos cambios que se piden? Porque más allá del teórico, quizá también habría que modificar alguna cuestión en lo práctico. En lo práctico. En lo práctico nosotros entendemos que tiene que haber una práctica en la ruta, tiene que haber, no sé si comprar simuladores, cosas que son muy caros, pero bueno, yo creo que esto es un problema de Estado y creo que acá mueren 400 personas por año, que es lo importante, que tenemos que actuar sobre esto
y no podemos, pienso, algunos nos ha tratado de irresponsables. Yo irresponsable sería si me callo la boca y no digo nada. Trato de decirlo, puedo estar equivocado, acepto las críticas, pero creo que en esto estamos todos de acuerdo que alguna falencia hay. Empecemos por algo. Mansor, antes era muy diferente sacar la libreta de conducir, ¿no? Uno con algo de experiencia, de manejar con sus padres, su abuelo, su madre, bueno, algún familiar, ya iba, daba la prueba y la sacaba. Ahora, bueno, se piden clases previas, ¿no? Eso cambió de alguna manera, pero ¿no ayudó a mejorar la conducción? No, nosotros estamos de acuerdo, eso es lo que dijo uno de los integrantes de las escuelas de manejo. Creo que en esto nosotros debemos hacer algo más exigente con respecto a quiénes son los que dan las clases. Ajá. Creo que no cualquiera estamos preparados para dar clases, para ser docentes en un manejo. Como tú decías, con tu padre, con tu abuelo, bueno, tenías otro tipo de trato, otra forma de actuar. Pero cuando un hombre se pone a enseñar a una muchacha joven, a un muchacho joven, de repente utiliza otro carácter, otra forma. Hemos tenido quejas de un montón de personas sobre este tipo de cosas. Entonces no creo que la persona que eduque, si no tiene las propiedades para ello, esté a cargo de... Habría que rever eso también. También, por eso digo que es una cosa que trae a colación muchos temas, que lo que tenemos que ir tratando de eliminar los errores que podemos tener para ir achicando el nivel de riesgo. ¿Qué pasa con los criterios en las pruebas? ¿Está unificado a nivel nacional? No. Eso realmente creemos que no. ¿Es muy diferente en todo el territorio nacional? Es diferente, cada uno toma su actitud. Nos decían ahora de un examen que se está tomando en Paysandú, que es un tanto más riguroso y que algunos se estaban perdiendo. Ajá. Realmente no conocimos el tema de fondo, por eso no nos vamos a playar, pero habría que rever, porque si es bueno, si es exigente, bienvenido sea. Ahora, si es una prueba que realmente supera los medios, ahí ya es complicado. ¿Qué es lo que está fallando más, Mansor? ¿Lo práctico o lo teórico? No, yo creo que lo práctico es lo que está fallando, ¿no? Yo creo que lo práctico está fallando y mucho. Creo que, por eso decía, lo importante que es la concientización, lo importante que es no solo la multa, sino crear un grupo inspectivo que te multe, pero a la vez de la multa de lo que hiciste pasar un semáforo en rojo, después de repente tengas clases, 10, 15 clases en X lugar, para que te eduquen lo que podía haber sucedido con estos hechos que cometiste, de repente ese error que cometiste, lo que podía haber sucedido, para que nunca más en tu vida lo hagas, te aburras de realmente 10 días, una hora, me lo vuelvo loco. Sí. Bueno, que te moleste, pero creo que eso es importante. Claro, para poder aprenderlo. La letra a sangre entra, no hay otra. Es así. Sí, no en todos los casos, pero no bueno, en todos los casos. Sí, está muy bien, está muy bien. Usted mencionaba el tema de rutas nacionales, ¿no? Porque en ciudad vemos de todo un poco. Hay de todo un poco y cuando uno dice a veces maneja cualquiera, es un poco así, maneja cualquiera. Sí. En rutas también se ven algunas cosas complejas, ¿no? Incluso con choferes profesionales que, bueno, adelantan en la doble raya amarilla, en repecho, en curvas, camiones, ómnibus. ¿Cómo es la situación en rutas? ¿Habría que tener una prueba específica para rutas? Rutas yo creo que la gente casi siempre dice, vamos a la ruta que es más fácil, y no es más fácil. Claro. Por ahí piensa que es todo recto y la verdad que no, es mucho más complejo. Tomando mate, escuchando la radio. No es así, es un tema que hay que pasar los camiones, ómnibus, los coches, las subidas, un montón de temas que no es fácil la ruta para cualquiera. ¿Habría que sumar un ítem ahí? Yo creo que sí, que es importante, se hablaba mucho por eso les decía, lo que es importante el teórico de esto, de cuando cruzas un coche, cómo está pintada la carretera, si están las dos franjas no podés cruzar de ninguna manera, rebasar otro coche, ese tipo de cosas que son elementales. El otro día un muchacho que pero hace tiempo maneja, y me decía, Carlitos, disculpa, tengo una duda. Dice, la rotonda, ¿quién tiene derecho? Me pareció una cosa de loco. ¿Pero cuánto sé que maneja? Y más o menos 20 años. Digo, bárbaro, no perdiste nada. Claro, hay cosas que son elementales, pero que vemos que no quedan. Pero está bien señalizada también la rotonda, o casi todas están muy bien. Por supuesto que están muy bien, pero ¿quién tiene preferencia? Y la preferencia tiene que estar en la rotonda, y que entra en la rotonda es así, digo, cualquiera lo sabe. Sí. Pero bueno, hay ciertas dudas que indudablemente esas dudas se deben despejar antes de tener la libreta, no mientras estás practicando. Está claro, está claro. ¿Qué pasa con los límites de velocidad? Bueno, veníamos hablando de ese tema también, pero bueno, se instalaron 112 nuevos radares el año pasado. Desde el Ministerio de Transporte se hace una valoración positiva de la instalación. Se han reducido los niveles de velocidad en algunos puntos. También ha caído un poco el número de accidentes de tránsito. ¿Qué visión tiene una SEB a propósito de esto? Ha bajado mucho los siniestros. Creo que los radares han sido positivos.
entendemos de que el único queja que había era en la velocidad, y creo que eso se está corrigiendo en la mayor cantidad de las rutas en las que tienen la disponibilidad de repente de aumentar la velocidad, porque hay algunas que no se puede, por más que a vos te cueste 45, 60, pero que no pueden ir más porque el pavimento no lo permite. Claro. Y eso lo debe entender la gente, se le debe explicar. Entonces nosotros creemos bien, los controles están bien, pero no debemos prescindir de lo que son la inspección personal. Nosotros creemos que la inspección personal, y sobre todo en lo departamental, que sí, no ha bajado, en lo departamental creo que tenemos que ser más exigentes, y sobre todo en la periferia, donde está muriendo más gente, donde hay mayor cantidad de accidentes, porque justamente no están las cámaras, no llegan a esos lugares periféricos. ¿Siguen siendo los motociclistas y los ciclistas los más afectados en el tránsito? Tremendo. Lo de las motos es tremendo, es un 60% de nuestra juventud, niños de 15 a 30 años que se pierdan, es lamentable. Y no solo los que mueren, sino los que quedan realmente de por vida en situaciones totalmente desahuciados prácticamente. Entonces es horrible esta situación, debemos pensarlo entre todos, por eso digo, todos debemos poner el pienso y cómo podemos mejorar todo este tipo de situaciones. Pero las motos también, nosotros entendemos, hay 125 marcas de motos y solo 5 cumplen con los requisitos necesarios. ¿Para qué se venden las otras 120? Claro. Hay cosas que debemos intervenir y fuerte. Y además también tienen precios relativamente accesibles. Totalmente. Y eso hace también que la gente compre sin saber nada en la calle, ¿no? Todos sabemos que es un tema de oferta-demanda y es así. Uno compra una moto por 4.000 pesos, 5.000 y va a trabajar en moto. Me parece barlo, botija. Pero se están comprando también algo inseguro, algo que lo va a llevar de repente a un accidente que va a ser lamentablemente no subsanable. ¿Nos falta educación vial a todos y todas? Sí, considero que mucho, incluso los que tenemos la libreta, creo que cada cierto tiempo deberíamos concurrir a un ayornamiento, y más con estos cambios que existen ahora en los coches, que una velocidad la desarrollas en segundos, cosas que debemos saber del motor, saber de las cubiertas, saber de un montón de cosas. Incluso tenemos que hacer que lo que ya está en un reglamento, que es la inspección técnica obligatoria, creo que se debe inspeccionar, creo que eso es necesario. Yo sé que eso es más caro para la gente, que no es simpático, son 3.000 pesos y pico. Nosotros hablamos con el presidente del Banco de Seguros, le pedimos que hablara con otras empresas de seguro, las privadas, a ver si de repente eso se puede financiar dentro de la patente, pagarse en 10 cuotas. Entonces eso lo hace menos oneroso, porque no solo son los 3.000 pesos y pico, es si tenés que arreglar el amortiguador, si tenés que arreglar los frenos, si tenés que arreglar la cubierta, en fin, hay otros gastos. Pero no es obligatorio en todo el país, ¿o sí? El reglamento está para todos. Sí, pero no se cumple en todo el país. No se cumple, no se manda a inspeccionar y es eso, lamentablemente. Bien, nos quedan un par de minutitos nomás y tenemos un montón de temas, ¿verdad? Pero usted mencionaba como factores de riesgo, bueno, la música alta, el uso de celular. ¿Qué pasa con el alcohol, drogas? ¿Eso ha disminuido en los últimos tiempos? El alcohol mucho. Ha llegado a un 5 o 6%, cosa que es importante. Ojalá tuviéramos el 0, pero bueno, eso es importante y creo que eso hace que la ciudadanía ha reconocido que es mejor salir a una fiesta, de repente tomarse un Uber, un ómnibus, lo que sea. Entre todos alquilar un vehículo y sale. O elegir un conductor designado. O si no, está el que tiene el pecado. Bueno, tomás, manejar. Ese día, claro, está muy bien. Bueno, es una cuestión de organizarse. Sí, claro. De todas maneras, algunos legisladores hace un tiempo atrás insistían con la posibilidad de subir nuevamente, dejar la tolerancia al 0 y volver al 0,3, no al viejo 0,8 que había hace mucho tiempo, pero por lo menos un 0,3. ¿Qué visión tiene UNICEF sobre esto? Nosotros creemos que el 0 ha dado resultado. Entonces aquello que da resultado no lo cambiemos. Claro. Digo, yo entiendo que de repente 0,3 no significa que te quiten la libreta, trabajás o algo, es jorobado porque tomaste un vasito de vino. Y bueno, pero lamentablemente el 0 ha dado resultado, entonces creo que nos tenemos que quedar por acá, más allá que se pueden escuchar otras voces, indudablemente que respetamos, pero consideramos que nos quedamos en esto. Está muy bien. ¿Las fiscalizaciones son efectivas? ¿Hay recursos humanos, técnicos? Eso es lo que nos está faltando, recursos humanos, ¿no? Todos sabemos que eso encarece, sabemos las intendencias del interior que es un esfuerzo brutal, tienen equipos inspectivos excelentes, pero tienen poca capacidad de actuar, ¿no? A veces son muchos kilómetros, son muchos pueblitos, que es difícil. Uno a veces se maneja Montevideo, pero salir del interior ve que de repente el problema es otro, es mayor y para cumplir se cuesta. Claro. ¿Entendemos? Bueno, hay que tomar conciencia. No hay otra. Cuando uno sale a la calle. La conciencia es fundamental y ustedes hacen mucho bien en poner estos temas justamente en publicidad porque esto hace que discutamos, que lo hablamos
y siempre algo sale, y ojalá que sea positivo, por supuesto. Bueno, ojalá entonces que se haga eco ese llamado y bueno, se pueda rever por una cuestión que nos involucra a todos y todas. Es Carlos Monzón, director de la ONACED. Dejamos esta charla cuenta de más, ¿le parece? ¿Cómo no? Con todo gusto. Un placer. Gracias. Hasta pronto. Bueno, muy bien. Y nosotros ahora salimos de los estudios de TV Ciudad al encuentro de nuestro móvil que está a cargo de Juliana Perdomo. Juliana, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. ¿Cómo está, Josema? Buenos días para todos. Nos encontramos en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Afro porque hoy, en el marco del Día Mundial de la Cultura Africana y también afrodescendiente, se van a estar realizando una movilización a partir de la hora 17 desde la explanada de la Intendencia de Montevideo hacia la Plaza Libertad. Y por este tema y otros nos encontramos con Chabela Ramírez, secretaria de la Casa de la Cultura. Gracias por recibirnos. Bueno, Chabela, hoy se van a reivindicar los derechos, pero también se va a pedir la paz por Palestina. Sí, tenemos en cuenta que África, como continente tan agredido, tan sufrido, tan explotado, ha tenido muy pocas posibilidades de que el mundo vea su real situación. Y no solamente estamos pidiendo la paz por Palestina, sino por el Congo, por las situaciones que viven las mujeres en Kenia, por la situación que viven los argentinos, por la situación que viven los brasileños, afro-brasileños y afro-argentinos. Y bueno, en una supuesta conmemoración que a través del año 2019 hizo la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, y nosotros no podemos estar felices para nada con la situación que ve tanto el continente africano como el continente afroamericano y cómo vive Medio Oriente con todo lo horrible, lo terrible que está soportando Palestina en este momento. Y bueno, que viene soportando desde hace mucho tiempo también, ¿no? Entonces es necesario manifestarse, es necesario decir lo que pensamos y lo que sentimos, porque si no, el mundo cree que estamos a modo carnaval. Si hablamos de los derechos adquiridos en nuestro país, siempre se va por más. Siempre, porque nunca alcanza. Porque todo lo que hemos podido lograr a través de la sociedad civil organizada y todo lo que hemos podido lograr a nivel de los derechos que tenemos que pelearlo todos los días también tenemos que revisar porque no se están cumpliendo. Entonces, la lucha es permanente. Chabela, ¿no se sintieron tan representados en los 300 años de Montevideo? No, realmente, justamente aquí en la calle Ancina, la calle del Candombe, barrio Ancina, barrio donde fue semillero cultural y donde, al igual que Cuarén, fue un lugar importante para la cultura afro. Nosotros entendemos que a través de las mamas, a través de la Casa de la Cultura, que con 300 tambores no alcanza, porque el candombe es mucho más que eso. Y aparte con la idea siempre de descarnavalizar el candombe, porque no es solamente carnaval. Entonces, los tambores tienen voz, pero los grupos de candombe y otras expresiones, sobre todo artísticas, también tenemos voz. Y realmente nos sorprendió que no nos vimos por ahí. ¿Qué acciones y qué reivindicaciones se esperan, se proyectan para este 2024? En realidad muchas. Sobre todo luchar por la equidad. Y desde el punto de vista de la cultura afro, trabajar mucho la equidad con respecto al arte, con respecto a todo lo que es cultura afro. No está fácil en estos tiempos. Aprovecho que llegó Fabiana para decirle que haga la invitación para esta tarde, para la movilización a la hora 17. Bueno, sí, convocamos desde las mamas, convocamos a todas las comunidades que nos quieran apoyar para esta marcha que en realidad va a decir muchas cosas, que no solamente es la cultura, solo es el carnaval, sino que es muy amplio. Muchísimas gracias. Bueno, Josema, ahí teníamos la palabra de las dos integrantes del Grupo Mamas. Ya a la hora 17, como les reitero, se van a estar movilizando desde la explanada de la Intendencia a Plaza Libertad para reivindicar sus derechos en este marco del Día Mundial.
Muy bien, muchas gracias Juliana por tu trabajo allí, al equipo y también a nuestras entrevistadas. Nosotros ahora seguimos con otros asuntos. Les contamos que el fiscal Carlos Negro recordó que al acercarse Carnaval hay un marco jurídico que protege la libertad de expresión y explicó que ha recibido denuncias de difamación que no configuran un delito. La Constitución establece que es enteramente libre la libertad de comunicación, afirmó el fiscal. El carnaval pasado y frecuentemente yo fui fiscal de flagrancia muchos años y también recibí denuncias por difamación en hechos que notoriamente no constituían delito porque se trataba incluso entre dirigentes políticos, ¿no? Se denunciaban mutuamente cuando se supone que la exposición pública y el debate es parte de su forma de trabajar o parte de su trabajo. Entonces uno a veces se sorprende de que los mismos dirigentes políticos que debaten se denuncien, luego judicialicen una disputa que es de contenido político y es propia de la arena política, ¿no? Entonces era un poco también para prevenirnos de lo importante que es la libertad de expresión, más allá de que en el carnaval, como todos sabemos, se genera la crítica, el humor, y a veces ese humor y esa crítica es un poco más corrosivo que otras, y bueno, hay que también tolerarlas como parte de ese fenómeno que es una manifestación artística y popular como el carnaval, ¿no? Se viene el carnaval, este jueves vamos a estar allí en el desfile inaugural justamente de la fiesta popular de Momo, pero les contamos también que entre el 29 de enero y el 21 de febrero, sonó ahí, se realizará el ciclo Carnaval en el Sodre, en el auditorio Nelly Goitiño. Se van a presentar 24 espectáculos completos de Carnaval 2024 con entradas a 360 pesos y también bonificaciones a través de la página web del Sodre o en las boleterías de la institución. Yo creo que en parte es esa visión de democratizar toda esta preciosa infraestructura y que la utilicen más uruguayos. ¿Qué se puede contar del espectáculo? Son espectáculos ganadores de la liguilla, son espectáculos completos, o sea que en definitiva quien venga a disfrutar del espectáculo va a disfrutar un espectáculo completo en 2 espectáculos por noche. Para nosotros es muy importante porque se capta un público diferente al público que está acostumbrado a concurrir al carnaval. Ya este es el 3er año consecutivo que el Sodre organiza el carnaval acá en la Celi, en esta hermosa sala Nelly Goitiño. Y bueno, es increíble, además es un plus que se le agrega, como bien se dijo, que acá vienen a hacer actuaciones completas, los conjuntos, ¿verdad? Y ellos ahí ya van nivelando cómo es la actuación completa para después ir al concurso en el Teatro de Verano. Cambiamos de tema ahora. La Sociedad de la Nieve está en la terna de 5 películas nominadas al Oscar en la categoría Mejor Película Internacional en representación, en este caso, de España. La Sociedad de la Nieve fue dirigida y escrita por Juan Antonio Bayona, basada en el libro homónimo de Pablo Bierzi, y relata el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972. La película ha sido un éxito en cuanto a espectadores en salas de cine y por streaming, ha tenido en general buenas críticas y ganado varios premios en diferentes festivales cinematográficos, entre ellos el de San Sebastián y el de Middelburg. La película está protagonizada por Enzo Bogrinčić en el papel de Numa Turcati, uno de los pasajeros del vuelo. Los lugares de rodaje incluyeron Sierra Nevada en España, Montevideo, Chile y Argentina en los Andes, incluido el lugar real del accidente. David Martí y Montse Ribé fueron los maquilladores de efectos especiales y ya ganaron un premio de la Academia por El laberinto del fauno, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, quienes crearon prótesis de cadáveres y heridas. Del panorama internacional destacamos que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó las primarias en Nuevo Hampshire al superar a su único obstáculo para controlar el Partido Republicano, la candidatura de Nikki Haley, que se presenta como una alternativa moderada a la derecha. El expresidente Donald Trump fue el gran vencedor de las recientes primarias de Nuevo Hampshire, superando a su principal rival, la ex embajadora Nikki Haley, quien buscaba presentarse como una opción moderada desde la derecha. Aunque aún se esperan los resultados definitivos, las proyecciones de los medios sugieren una ventaja cercana a 2 dígitos para Trump con un 54,1% frente al 44,55% de Haley según un escrutinio parcial.
A pesar de que solo se distribuyen 22 delegados en estas primarias, el evento representaba una prueba significativa para la capacidad de convocatoria de Haley. Aunque logró un respaldo más alto de lo esperado, especialmente entre los votantes independientes, su mensaje no logró arraigar entre los republicanos, obteniendo un 25% de apoyo en este grupo según encuestas a pie de la urna de la CNN. Este resultado consolidó la posición de Trump, quien, rodeado de fervientes seguidores, celebró su victoria en un evento en el Hotel Sheraton de Nashua. Mientras tanto, en el Partido Demócrata, el presidente Joe Biden ganó las primarias de Nuevo Hampshire, consolidando su posición como el candidato de facto. Con las elecciones en Nevada y Carolina del Sur en el horizonte, la contienda política continúa su curso. Qué pelazo, ¿eh? Bueno, otros temas. El Parlamento de Turquía aprobó este martes en votación general la entrada de Suecia en la OTAN tras meses de bloqueo por considerar que el país escandinavo no estaba haciendo lo suficiente contra los militantes kurdos. Turquía ratifica la entrada de Suecia en la OTAN tras meses de bloqueo. En total hubo 287 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones, mientras que el resto del hemiciclo de 600 parlamentarios no acudió a la votación, que no se llevó a cabo antes por considerar que el país escandinavo no estaba haciendo lo suficiente contra los militantes kurdos. Durante el debate expresaron su postura a favor tanto el AKP, el partido islamista que gobierna Turquía desde 2002, como el socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición. En los últimos meses, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan había vinculado el visto bueno al acuerdo con Estados Unidos de vender cazabombarderos F-16 a Turquía. Esta transacción estaba prevista desde hace años, pero bloqueada por el Congreso estadounidense. Aunque no está claro en qué punto están estas negociaciones, el Parlamento respaldó ahora el ingreso de Suecia en la Alianza Atlántica, con lo que solo falta el visto bueno de Hungría, gobernada por el ultranacionalista Viktor Orbán. Durante el año pasado, Budapest había dejado entrever que no se opondría al acceso de Suecia si Turquía estaba de acuerdo. Este martes, Orbán invitó a su homólogo sueco para tratar el tema de la ratificación de la adhesión de este país a la OTAN. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La información vuelve a las 13:30 con Rosina Mayarini. Que pasen bien.